Hola, hola, hola Elsa, hola Laura, ahí estamos. Aquí, ahí estoy. Ay, esto no era tan difícil, Ah, no, no era tan no era difícil. tan difícil, Oye, a ver, voy a ver si me puedo poner en otro lado donde haya más. no era tan difícil. ¿Quién más para saludar? Es que estoy viendo en qué lugar me puedo poner. Me voy a cambiar, espérame, a ver. Voy a dejar un ratito Ana, para... Danji, me parece que se unió, puede ser, ¿Cómo? que me parece que se unió tu hija. Ahí te veo torcida, yo no sé la gente cómo te ve. A ver, me voy a tener que poner al otro lado. Ahí está. Ay, se me quedó. Espérame, a ver, ahí. Bueno, ahí la tengo a Patricia. Buenas tardes a todas. Ah, está D'Angeli Ah, también. Ya, bien. A ver. sí. Bueno, como había avisado en el flyer, esto va a ser parte de los programas que venimos haciendo en YouTube de Camino al Éxito. Y hacemos un día que tenemos un invitado muy especial que se está preparando, como verán, porque en lo que ella más se destaca, ¿no? Doña Elsa. Ay, sí. Sí, 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 sí. Elsa Sierra Alta. Vos le decías que no quisiera títulos, así que eh, presentate vos. Eh, A ver. Bueno, como presentación lo que puedo decir es que, eh, bueno, llevo desde el 2014, 2013 por ahí, más o menos, en este proceso de aprender a conocernos, aprender a conocerme, aprender a, a ver la vida desde una perspectiva más interna, más de quiénes somos en realidad. Y, y yo creo que eso es lo más importante. Como persona, soy una mujer tremendamente ligada a la naturaleza, me encanta, es lo que me inspira día a día y definitivamente eso es lo que me hace estar constantemente en un proceso de conexión conmigo a través de la naturaleza. Tengo 4 hijos ya grandes, el mayor de 32, el menor de 21 y la verdad es que ya en este momento estoy en un proceso en donde ya me tengo que, o me estoy haciendo cargo hace ya rato de mí misma. Y la verdad es que una de las cosas que más ha impactado mi vida es desde el momento en que conocí el tema de las emociones a través del metamodelo de análisis transformacional de Preciada Sankot, quien lo fue desarrollando a través de una metodología científica por más de 40 años y en más de 120.000 casos en donde ella científicamente comprobó que esas 6 emociones básicas que ella establece están absolutamente relacionadas con la personalidad y dependiendo de esa personalidad, nosotros al final vamos distorsionando la personalidad pura que tenemos cuando nacemos sí. y luego eso es lo que nos va entregando justamente de acuerdo a esa distorsión vamos experimentando nuestra vida. Y en función a la experimentación de nuestra vida, dependiendo de las cosas que hemos decidido como alma al final transitar, es cómo vamos descubriendo realmente quiénes somos. Claro, porque en realidad el proceso es completo, hay muchas Sí, líneas de estudio, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, ¿no? Se puede abarcar muchas disciplinas y todas convergen en este trabajo interno de saber quién soy y para qué estoy aquí en la Tierra, ¿no? Eh, exacto. quién fui como alma, qué vine a trascender, qué ya trabajé, bueno, un montón de cosas que siempre estamos hablando. Pero Claro. hoy me parece importante trabajar el tema de las emociones porque estamos
casi te diría que forzado los seres humanos en esta instancia de las energías planetarias y lo que el planeta Tierra necesita ahora para poder medir esta masa crítica, como le llamamos, de evolución humana en la Tierra, eh, se están como confabulando todas las energías planetarias para que, si bien el año pasado y este fueron de cierre de ciclos, aún como que es la parte emocional la encargada de hacer esa limpieza última que estamos necesitando hacer los seres humanos. Entonces, para quien no tiene un trabajo hecho ya, eh, le puede llegar a ser muy desbordante estas emociones que no conoce, que las tiene distorsionadas y que no va a saber cómo manejarlas. Entonces, la idea de este vivo, de este programa, es justamente para que vos tires esa línea básica de lo que sabés de este modelo que bueno, yo doy fe que fue transformador el conocer las emociones como realmente son y no como uno pensaba, eh, y que realmente también doy fe de que se puede trabajar, de que se pueden bajar los decibeles, reconocerlas y poder equilibrarlas, Sí, justamente para hacer este trabajo que es necesario. Por eso te digo, el que no conoce y el que no viene trabajando, va a tener un desborde de emociones que si bien el programa se llama Camino al Bienestar, no lo van a llevar al bienestar. Entonces, tratemos nosotras en este ratito de tirarle para que lo pasen lo mejor posible, lo puedan definir y además entusiasmen también, ¿por qué no?, con este modelo eh, y ser sus propios autogestores y líderes de sus propias emociones y de su propia persona, ¿sí? Porque somos almas encarnadas, somos sí, personas. sí. Sí, bueno, en realidad lo primero es no, ojalá no se creen ningún tipo de expectativas respecto a que el solo hecho de conocer cuál es el estímulo auténtico de cada una de estas 6 emociones básicas y que de ahí se desprenden todas las demás, les va a cambiar la vida en el momento en que lo comprendan, sí, pero va a costar mucho y todo va a depender de la experiencia de cada uno y cómo estemos, qué tan preparadas o preparados estemos para poder enfrentar eso. Es Sí, en la medida en que se van a ir comprendiendo y se van a ir tomando como auténticas las emociones, porque la verdad es que el que la persona pueda comprender una emoción cuando la está viviendo es difícil. sí, Simplemente sí, por el hecho de que estamos acostumbrados a vivir desde una supervivencia. Y lo primero, yo diría que lo más relevante de esto es que en este momento hemos de dejar todas las expectativas de lado y empezar a entender qué estamos sintiendo internamente. Entrar claro, en nosotros mismas dejar la y espera la emoción. claro, y poder comprender dentro nuestro esas energías que se están moviendo, que muchas veces no las sentimos, pero si les ponemos atención nos vamos a dar cuenta de que somos un cúmulo de energía que es sutil, que es suave y que en la medida en que nosotros nos disponemos a presentarnos con esas energías, es decir, a escuchar, a sentir, a comprender la vibración de nuestras energías internamente, y también externamente porque tenemos todo nuestro campo que nos rodea de energía y esas energías las estamos sintiendo en función a nuestras emociones. Entonces acá lo más importante es simplemente quedarse en ese estado de introspección, de escucha, de simplemente sentirnos, y lo más probable es que en algún momento nos demos cuenta de que hay algunos aspectos en algunas partes de nuestro cuerpo que lo empezamos a sentir como denso, como pesado. Y Sí, ahí podemos detenernos
y sin preguntar siquiera, detenernos y de acuerdo a nuestra propia sabiduría interna, se nos puede venir alguna idea, alguna situación, alguna imagen que nos pueda aclarar qué es lo que en esa parte de nuestro cuerpo está registrado y hemos de sanar. Claro, porque justamente mientras vos hablabas se me venía a la cabeza algo que una vez escuché, que nosotros somos primero seres emocionales y después mentales. Esta cuestión del cuerpo, porque en definitiva es el cuerpo el que termina manifestando esa emoción que no pudiste registrar en su momento. A veces la registrás cuando ya estás preparado y las conoces, sabés qué te está pasando y por qué, pero cuando eso pasa y te atraviesa porque no pudiste, porque no estás en presente, porque por lo que fuera que no pudiste, eso termina absorbiéndolo el cuerpo. Y después el cuerpo eh, se está muy acostumbrado a decir te pasa factura. Yo diría, el cuerpo te lo registró y te lo está avisando. Te está diciendo, Exacto, hola, acá está el llanto no llorado, la ira hablada, ¿sí? No expresada, no procesado, digamos. Entonces, y cada parte del cuerpo registra una determinada emoción, independientemente de que afecta a todo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estas emociones básicas y cuáles son los estímulos que son auténticos y los que no, para No, o que sea, los más que o son menos auténticos, el resto son todos no el auténticos. resto no, Claro, el no resto, corresponden. claro, por Bueno, mira, oposición. primero son 6 las emociones básicas, y esas emociones básicas son el miedo, en esa secuencia: miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor y alegría. Y en esa secuencia, nosotros hemos de ir desarrollando un análisis cuando estamos en una situación específica que necesitamos resolver. Primero que todo, el miedo es auténtico única y exclusivamente a través del estímulo de un riesgo inminente, de algo que me está poniendo en una inseguridad, en un riesgo. Sí, ¿Ya? sí, una amenaza Todos de vida. nosotros, esa cantidad enorme de miedos creados, que son solo ilusiones, no son miedos, no son auténticos. Y eso mismo nos impide muchas veces poder comprender en una situación específica si ese miedo es auténtico o no. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un miedo auténtico? Tener esa capacidad de decir no, de poner ese límite y decir a la persona que corresponde o a la situación en sí, entender que basta. O sea, esto que yo estoy haciendo y que he venido haciendo durante mucho tiempo en mi vida no tiene sentido. Pongo el límite y digo ya no más. Porque yo me estoy poniendo en riesgo cuando creo que algo que es absolutamente de un pensamiento distorsionado, que no es real, que no es auténtico, y lo hago como ya algo veraz en mi vida. Y vivo en torno a eso sin que sea real. Como por ejemplo el miedo a las alturas, sin haber estado nunca en una cumbre. O sea, claro, ¿cómo sabes realmente que le vas a tener miedo a las alturas si nunca estuviste en una cumbre? O claro. en una altura suficiente como para poder determinarlo. Y los riesgos inminentes son riesgos auténticos. Yo estoy pasando por una calle en donde hay, no sé, 3 personas peleándose con pistola, obviamente me tengo que volver, no me voy a pasar por ahí. O sea, esos son riesgos inminentes. Claro. O el hecho, simplemente, claro, el hecho de estar, bueno, ahí vamos ahí en honor al tiempo igual. La tristeza es una emoción que es auténtica cuando yo estoy frente a una pérdida del tipo que sea,
porque esa pérdida me va a alterar mi armonía interna, que es justamente la armonía, es lo que me permite entrar en armonía cuando yo soy capaz de poner límites. Sí. Si yo pierdo esa armonía, producto de una pérdida de algo, ya sea pérdida de autoestima, pérdida de confianza, pérdida de algo físico o de algún ser querido, todas esas pérdidas son auténticas. Y lo que me permite esta emoción de la tristeza es poder segregar, comprender. Es como un lienzo en el cual yo tengo que empezar a revisar los aspectos, analizarlos y entender cómo solucionar esa situación. La pérdida de un ser querido yo no la puedo solucionar, pero sí puedo comprender que ese ser querido que se fue ya no está solo físicamente, pero sí está a mi lado y está conmigo y está en mi corazón, porque todos los recuerdos, todo lo que me ha dejado, todo lo que he aprendido de ese ser querido que se fue, está en mí y sigue estando. Claro. Y la energía de ese ser querido también sigue conmigo. En cambio, cuando yo claro, en cambio, justamente, y cuando yo sufro por esa pérdida, no le permito tampoco a ese ser desprenderse de mí. Por lo tanto, le cuesta más entrar a ese plano más elevado de conciencia en el cual tiene que entrar. ¿Ya? La rabia es una emoción que me desequilibra o me equilibra. Tiene que ver con la justicia, con el nivel de justicia que yo vivo en mi vida. Y si yo lo permito o no ese nivel de justicia. Y tiene que ver directamente, el estímulo es las injusticias. Y yo, al tener la capacidad de decir, así no, pero ya habiendo resuelto cómo sí, poder decir, así no, así sí. Hey, esta situación no me parece, encuentro que me estás manipulando, me estás diciendo esto, me estás mintiendo, pero sí, yo lo voy a hacer o lo puedo hacer o puedo acceder bajo estas otras condiciones, que a ti te aseguran esa armonía y ese equilibrio interno. Y eso se siente en la piel, se siente interna y externamente, se siente a nuestro alrededor. Sí. Es cuando importante estoy bien o cuando estoy mal. Sí. Es importante destacar que cuando Elsa habla de estas emociones no están aisladas, como ella lo dijo en un principio, es un círculo. Entonces, para poder acceder a esta posibilidad de decir así sí y así no, primero tuve que poner límites, después tuve que reflexionar y segregar, y entonces ahí sí voy a estar en condiciones de poder saber qué es lo que quiero, qué es lo que es justo para mí o no, o para quien sea en una situación, y entonces poner esos otros límites, así sí, así no, sin, digamos, chocar con otra persona. Sin Decirlo de la... necesidad de ir claro, sin necesidad de ir al enfrentamiento, Claro. al choque, a la discusión, a la pelea, simplemente con armonía, porque eso busca la armonía y que la buscamos desde el momento en que aprendemos a poner los límites sanos. Claro. Cuando yo ya he pasado por este círculo anterior, de poner límites, de reflexionar, de poder poner equilibrio en mi vida, entro a esta otra emoción que es el orgullo, que está muy distorsionado en la sociedad. Sí. El orgullo lo consideran, claro, mal gestionado, el orgullo es arrogancia, claro, es pasar a llevar al otro, es sentirte superior a los demás, pero eso es un orgullo mal gestionado. El orgullo auténtico tiene como estímulo la admiración de ti misma, de ti mismo, de todo lo que has recorrido, de todo tu camino, de todo lo que has logrado en estos límites que has podido poner, en esta reflexión que has podido hacer, en este equilibrio que has podido lograr en tu vida, y ahora tienes esa capacidad de poder reflexionar frente a ti mismo y entender que has podido transitar y trascender
todo eso, y eso significa un constante, una transformación interna constante, porque estamos en ese proceso. Esto nunca termina, nunca termina. No, Estamos claro. solo en capas, cada vez más y más y más, dilucidando, descubriéndonos. Y cuando somos capaces ya de poder comprender que estamos en ese proceso, valorarnos, reconocer ese proceso de avance que hemos tenido, vamos haciendo algo que se llama creando un espacio seguro. Ese espacio seguro que tiene relación directa y es el estímulo auténtico del amor auténtico. Ese Sí. amor en donde yo me descubro a mí misma y sé que estoy completa, que soy entera por mí misma, tengo energía esencial femenina y energía esencial masculina dentro de mí. No necesito un otro que me complete, pero sí Claro. puedo perfectamente, estando yo en mi centro, en ese espacio seguro, tener ese sentido de pertenencia, de saber que también puedo entregar a un otro, me puedo entregar tal como soy, en esa autenticidad que me representa. Y después, cuando yo voy logrando esto, puedo sentir esa dicha de esos regalos inesperados que la vida me entrega y que Claro. lo puedo ver en muchos aspectos de mi vida, pero que generalmente la persona está esperando un milagro más o menos que, no sé, ganarse un gran premio. Y el Ajá. premio del despertar cada día, del poder ver un amanecer maravilloso, una puesta de sol, una flor que se abre, la sonrisa de un niño, el abrazo realmente genuino de un ser querido, esos también son regalos de la vida que tenemos que tener esa capacidad de comprender que existen y que son tan maravillosos que en la medida en que vamos asimilándolos y comprendiendo que son parte de la vida, pero que yo tengo la capacidad de poder reconocerlos en mi vida. Y Claro. claro, efectivamente todo eso es el círculo virtuoso de las emociones. Ahora, el poder comprenderlas, el poder asimilarlas, entender y ir reflexionando respecto a eso es el camino justamente en el que todos estamos. Y eso se va a ir haciendo y se va a poder reconocer cada experiencia de acuerdo a lo que yo he elegido como alma experimentar en la vida. Porque Sí, es eso es fundamental y primero que fundamental, nada. claro. Pero claro, eh, si vivimos apurados, con 20 cosas en la cabeza, eh, con esta creencia que viene de antaño, de que el otro me va a solucionar las cosas, ya ahí perdí el sentido de pertenencia. Por lo tanto, no voy a ver esos regalos inesperados que me da la vida todos los días, porque me los da todos los días. Y justamente esos regalos inesperados te generan también esa sincronicidad que muchas veces también dejamos pasar. Y que Claro, justo te porque encontraste a lo mejor con alguien que hacía mucho tiempo que no veías y te puede dar una idea de algo que quizás ni siquiera podías ver en un momento y en una conversación simple con una persona, te puede venir una idea que viene a ser una solución respecto a otra cosa que tú tenías que solucionar en tu vida. También son regalos inesperados. pero para eso hay que estar en presencia. Hay que estar en presencia, Hay que estar hay que estar equilibrado. en uno mismo, en uno misma, claro. Sí, sí. ¿Cómo ves el tema de de las energías que se están moviendo ahora en relación eh, a a este necesidad de, de que estamos siendo tan emocionales?
Bueno, es que Porque siempre hemos sido emocionales. Claro, siempre hemos entonces sido me siento emocionales y lo que mucho pasa es más que emocional. no lo atendemos. Pero justamente es súper importante eso que tú dices, Vivi, que el cosmos en general siempre está emanando energía que la Tierra absorbe y desde la misma Tierra, producto de que estamos vivos, estamos recibiendo esas energías. Y hoy en día esas energías son energías tremendamente positivas para poder mirarnos de frente, poder entender quiénes somos, poder comprender cómo estas cosas, estas experiencias que hemos estado viviendo en la vida son producto justamente de lo que hemos venido a aprender para trascenderlo. Claro. Y ahí es donde se confabula muchas veces que primero para poder elicitar de nosotros mismos, es decir, sacar de lo más profundo de nuestro ser esa luz que somos, ese entendimiento que tenemos, esa genialidad de nuestra vida, primero hemos de ver esas sombras que no queremos reconocer, porque detrás de esas sombras está la luz. La luz no se Sí. pone por delante y no se va a poder poner por delante porque la sombra no puede ver la luz, pero sí la luz puede iluminar esa sombra. Solo en el momento en que tú, a través de tu propia luz, eres capaz de reconocer esa situación en tu vida y de aceptar que ha estado sin tener que culpar a otros, sino que entendiendo que es parte de lo que tu alma eligió para poder ir integrando estas polaridades nuestras. Porque somos seres duales. Y esa dualidad nos hace justamente polarizarnos, o nos vamos a un extremo súper archipositivo, o nos vamos al otro extremo súper archinegativo, y aquí tenemos que ir equilibrando. De eso se trata justamente la vida. Sí. Comprender que tenemos todo un espectro de emociones que vamos lidiando con ellas en una danza que si somos tajantes, tratamos de ser controladores y de controlar las cosas para que no, generalmente uno cuando controla las cosas es intrínsecamente, muchas veces muy inconsciente, sin darnos cuenta, lo hacemos para evitar el sufrimiento. Y mientras más queramos controlar las cosas, más sufrimos, porque nos polarizamos, nos vamos a los extremos. Y Sí, el adecuado funcionamiento... es el miedo de perder esa supuesta seguridad Exactamente, que se tiene, ¿no? Y cuando en realidad a veces hay que perderlo todo para empezar a tenerlo todo, o para empezar a tener lo que querés tener. Es que yo diría que Yo sí, tengo en que ese hacer perderlo todo, esta oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no? Perdiste un trabajo, bueno, no te amargues, sí, digamos, cómo vas a pagar las cuentas, todo, o sea, cuando no tenés todo, porque tenés todo ese todas las libro en posibilidades blanco, que se te todas puedan las generar. posibilidades. Es que Pero para todo justamente, eso hay que estar en equilibrio y centrado. Entonces, hay que atender a estas emociones o a estos movimientos del cuerpo, sean dolores, sean movimientos, sea cansancio, a ver a qué se deben. Hay que atender a estos miedos, a ver si son auténticos o no, porque como decís vos, estoy en riesgo y entonces ¿por qué le tengo miedo? Y ahí empieza esa sombra o esos sacos, tanta cantidad de sacos que tenemos puestos y que venimos trayendo de otras vidas y de nuestros ancestros, y porque en realidad no es solo lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Esto que estamos viviendo lo estamos viviendo porque hemos permitido durante siglos y siglos que esto sucediera. Pero ahora están las condiciones justamente para que todo esto se revierta y encontrar esta verdad única en cada uno. Por eso es importante atender a las emociones. sí, y bueno, y todo esto tiene que ver directamente con la personalidad con la cual nacemos. Pero fíjate que en función a lo que tú decías, yo diría que sí, o sea, como sociedad hemos transitado como humanidad, no como sociedad, Sí, más que como eso, como humanidad. humanidad.
hemos transitado todo este camino de toda la cantidad de vidas, de encarnaciones que hemos aceptado tener, pero todas esas, yo diría que este tiempo es justamente, es un tiempo como de resumen, como de síntesis, de integración, de poder, porque antes, por lo menos, no sé, yo me he preguntado muchas veces, ¿habré tenido en otra vida el mismo nivel de conciencia que ahora? No creo, no creo. Pero tampoco lo podemos saber, porque no nos acordamos, o nos acordamos de cosas pero muy puntuales, o recordamos algunas situaciones que tienen que ver para poder comprender otra. Pero Claro. de saber así, a ciencia cierta, si tenía yo esa conciencia o el nivel de conciencia que hoy día puedo estar adquiriendo, yo no creo. Y pienso justamente que es producto de que en este momento ya estamos como humanidad preparados para hacer este salto de conciencia, porque tiene que ver con eso. Es un nivel de conciencia, de toma de conciencia. Sí. No es que nos vayamos a elevar y empecemos a subirnos a las nubes y empezar a pisar las nubes y ser los mismos que somos. No, obvio que no. Somos personas que gradualmente, al ir comprendiendo nuestras emociones, al ir entendiendo quiénes somos, para qué estamos acá, qué es lo que venimos a entregar, porque venimos a entregar algo. O sea, es como raro pensar que solo venimos a estar, así, a estar por estar, o sea, sin tener ningún nivel de utilidad para evolucionar. claro, a la humanidad. No, porque si no, si fuese así, no existiría todos los avances tecnológicos que existen, porque eso lo han hecho las personas, los hemos hecho nosotros. ¿Quiénes han estado en ese momento dispuestos a generar estas transformaciones, estos cambios y estos descubrimientos que se han hecho? Por lo tanto, nadie puede pensar que está en la vida solo por estar. Está porque venimos a entregar algo. Sí. Y ese algo que venimos a entregar también muchas veces supera las expectativas, pensando de que yo vine a hacer algo maravilloso y extraordinario, y puede ser tan maravilloso y extraordinario el solo hecho de entrar en mí misma, quedarme en silencio, conectar con mi esencia, y esa sola conexión me permite entrar en un proceso de iluminación que voy iluminando y ayudando a iluminar todo el planeta. Y nadie toma porque en definitiva consideraciones. Es una cuestión de vibración, de energía y de vibración. Claro, y nadie toma en consideración eso, pero es uno de las cosas que la mayoría de las personas que estamos entrando en procesos de identificación de quiénes somos, de tomar mayor conciencia de qué estamos haciendo acá, lo hacemos en algunos aspectos de nuestra vida. Y ahora, ¿qué pasaría? Y qué lindo puede ser eso de poder decir, o simplemente sin ni siquiera tomarlo de manera tan consciente, sino que solo hacerlo, y en algunos minutos del día poder entrar en ese silencio interno, sentirnos de verdad y simplemente quedarnos ahí escuchándonos, sintiéndonos. Y podemos descubrir cosas que con ese ruido constante de afuera no lo vamos a hacer. No, ni de afuera ni de adentro, el ruido. Porque hay ruido interno también, obvio, claro, por supuesto. Cuando uno se encuentra en una situación límite o en algo que tiene una duda, es recomendable cerrar los ojos y respirar. Solamente. Yo siempre recomiendo 10 respiraciones, pero si querés hacer más, ¿por qué? Porque eso primero te desacelera el corazón, te baja, digamos, te baja el miedo, te ancla, te pone en eje. El corazón baja, los músculos se relajan, la mente se calma. Y ahí estamos ya en la puerta a este estado de iluminación y de conciencia del cual vos hablas. Exacto, cierto.
tan simple como respirar. Entonces, viste, antes se decía, claro, por eso digo 10, contaste a 10 antes de decir algo, o antes de, bueno, Sí, tiene que antes ver con eso. de responder algo, Y y claro, respirar. que a veces muchas, claro, porque muchas Y veces después uno responde como reflexionar. desde las vísceras, por decirlo así, y sin realmente pensar en eso, y después viene el arrepentimiento. Y después del Sí, arrepentimiento viene la culpa, y esa culpa realmente es algo que a toda la humanidad nos flagela, o sea, nos, nos mata, por decirlo de alguna manera. Porque estamos agarrándonos de eso sin querer soltarlo, pensando que es bueno sentir culpa, porque también nos han enseñado eso, pero no. es un mecanismo de control la culpa. Mecanismo de control y de supervivencia que realmente en este momento es algo absolutamente negativo. Cuando Y hay que sentís dejarlo de culpa, lado. cuando sentís, la persona que siente culpa por algo se queda ahí. En cambio, la persona que no siente culpa y se hace responsable puede modificar esa situación. Por supuesto que sí, claro que sí, La culpa claro que te sí. paraliza, no haces nada. Te quedás con eso que te lastima a vos, en definitiva. En Justamente. cambio, si siendo algo responsable, bueno, te dije algo, no te lo tenía que haber dicho, te pido disculpas, ¿cómo lo puedo arreglar? De todas maneras, hay que saber que palabra dicha, si Dios es como un jarrón que se rompe, por más que lo pegues, va a tener una grieta. Así que hay que, como dice Miguel Ruiz, hay que ser impecable con las palabras. Pero Sí, pero es, sí, sí, es por como supuesto, hay que todo, la ¿no? impecabilidad de las palabras, Es sí. estar en eje, es estar con las emociones equilibradas, es ir conociéndose, porque acá quien te habla, en alguna época de su vida, debe haber herido mucha gente con sus palabras. Sí, por supuesto, y Sí, todo, o sea, yo también, y los que nos están escuchando, y los que nos van a escuchar hemos, más adelante hemos también, aprendido. porque estamos en eso, estamos en ese proceso de aprender. Ahora, lo importante en esto es que existen muchas formas de poder sanarnos. Y Sí, entre esas yo diría que, bueno, una que yo utilizo mucho y siempre la doy como técnica, porque a mí me ha servido y la uso constantemente en diferentes niveles, pero la uso mucho. Cuando yo me siento mal y sé, por ejemplo, que ya, metí las patas, ok, sí, porque uno lo puede hacer y lo hace muchas veces. Y le dije a alguien algo y esa persona se sintió tremendamente herida, por eso que yo dije, bueno, si yo sé que esa persona, el solo hecho de pedirle perdón, no me lo va a aceptar, me va a mandar a la punta del cerro, no me quiere ni siquiera escuchar, entonces, bueno, hagamos ese acto de perdón, tanto con uno misma como con la persona a la cual supuestamente herí de frentón lo hice, sin querer por último, o tal vez sí, todo eso escribirlo, pero en un contexto de lo suelto, me perdono, lo perdono, me libero, nos libero, anoto todo, solo lo negativo que quiero, de lo cual me quiero deshacer. Y lo hago sin ningún tipo de explicación del por qué hice ese daño que hice, que causé. claro, Y no me me deshago de la culpa y me deshago del hecho, pero lo hago de manera consciente. Y fíjense que en la medida en que yo lo voy escribiendo conscientemente, también voy reflexionando. Si se dan cuenta, acá yo estoy utilizando un nivel de límite, pero conmigo en función a lo que estoy sintiendo. Y es una forma de poder conectar con ese miedo auténtico y escribirlo todo, solo lo que es negativo. Y luego eso lo leo 3 veces, lo leo una vez,
respiro profundo, lo integro, lo entiendo, cada vez que lo voy leyendo voy tomando mayor conciencia de eso. Y a la tercera vez lo tomo y lo quemo. Y voy viendo, sintiendo en ese quemarlo, lo voy haciendo, sintiendo verdaderamente esa purificación de ese hecho, de ese acto que estoy haciendo, que es un acto psicomágico, que es tremendamente poderoso. Y uno siente esa liberación. Sí, ya el hecho de escribirlo en un papel se libera porque es como que uno lo saca y lo pone ahí, ¿no? Claro, ahora, claro, justamente. Para terminar el proceso, después uno toma esa ceniza y la entrega a la tierra agradeciendo todo lo vivido, todo lo experimentado en función a esas situaciones que yo estoy soltando o queriendo dejar, entregándolas a la tierra, agradeciendo a la tierra, al sol, por todo lo que me da. O bien lo puedo tirar también al mar, pero entendiendo todo eso ya como una integración de liberación. Sí. Claro. Ahora, también la otra es que todo eso negativo que yo estoy viviendo, en otra hoja puedo poner cómo lo quiero transmutar, cómo quiero vivirlo en positivo, en alegría, en bienestar. Y ahí lo voy haciendo esa homología, pero contraria, por supuesto. Sí. Y fíjense que ahí estoy haciendo este entrelace, este equilibrio de lo que necesito vivir. Son hechos, son actos psicomágicos que nos sirven un montón y que nos ayudan mucho. Ahora, por supuesto, eso no significa que con eso quedaste absolutamente libre, pero sí limpiaste una capa de densidad que tenías ahí molestándote, sintiendo esa carga. Yo les sugeriría como que arranquen con la primera, que es el miedo, cuando tengan ganas y tiempo, y que hagan una listita de todas aquellas cosas a las que le tienen miedo. Genera miedo. Reflexionar si realmente hay un estímulo auténtico o no. Exacto. Ahí. Justamente. Sí. Ese es un buen trabajo para dejar de tarea a la que quiera, digamos, empezar a gestionar y equilibrar sus emociones, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo. Y también, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá Liz dice, hay que estar en presencia. Sí, eso lo veníamos hablando. Pero bueno, hay que eliminar estas discusiones para poder estar en presencia. Y el estar en presencia justamente nos permite darnos cuenta de cuáles son las emociones que estamos sintiendo en el momento cuando estamos viviendo y experimentando algo específicamente. Nos podemos dar cuenta de eso. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran. ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo tienen que escribir en el comentario. No sé si vos ahí alcanzás a verlo. A ver, no sé si... Acá yo tengo... No. No, yo lo que veo acá son como saludos. Pero sí. No veo preguntas. No. Veo un solo comentario, gente que se unió. Saludos, sí, saludos, pero preguntas no. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta, significa que o entendieron todo o no entendieron nada. O no entendieron nada, claro. Sí. Bueno, vamos complementando un poco esto también con la personalidad. Existen también, así como son 6 las emociones básicas, también son 6 los tipos de personalidad. Y cada tipo de personalidad está ligada a 3 de estas 6 emociones básicas. Y eso implica que dependiendo de la personalidad, que cuando nacemos con una personalidad sana, muy fina, muy pura, y está relacionada con estas 3 emociones que una, con el tiempo, cuando nosotros somos pequeños,
La emoción dominante que le llamamos es la emoción por la cual nos reconocen como que este niñito es súper alegre. Y Sí, que la personalidad es promotora, claro, tiene como exagerada la alegría, entonces es juguetón, alegre, muy, muy egocéntrico también. Y la persona, sobre todo los adultos, van identificando a esa persona de acuerdo a esa emoción dominante que posee. Y al ir identificando a la persona con esa emoción dominante, el ser humano de manera natural quiere ser reconocido y por supuesto aceptado a través de esa emoción. Entonces empieza a exagerarla cada vez más y más y se va distorsionando este nivel natural que debería ser equilibrado de estas tres emociones que conforman directamente su personalidad. Entonces, el talento, que es esa emoción que te conecta con la genialidad, con la creatividad, con hacer las cosas súper bien y tener esa claridad para hacer lo que quieras hacer y lo que has venido a hacer al final de cuentas, se va perdiendo, se va distorsionando, se va apagando. La genialidad se apaga y se va prohibiendo uno, en definitiva, el aspecto emocional que nos conecta directamente con nuestra espiritualidad, que viene a ser nuestra vocación. Y como que la miramos de lado, como que le tenemos pánico y no queremos estar en contacto con esa emoción. Y siempre vamos a estar en contacto con todas las emociones, pero ¿qué pasa en ese sentido? Que la vamos distorsionando y la vamos sintiendo como algo con lo cual no podemos conectar y nos prohibimos sentir esa emoción de manera auténtica. Entonces la vamos distorsionando. Y ahí es donde se transforma la personalidad pura en una tipología de personalidad, que dependiendo del nivel de gestionamiento de estas emociones, es cómo vamos conectándonos a nuestra personalidad pura o cómo nos vamos desconectando de nuestra personalidad y vamos siendo cada vez más desconectados de toda la realidad equilibrada, auténtica, bajo este círculo virtuoso de la emoción que me lleva desde el miedo, tristeza, rabia, es decir, miedo, los límites para estar en seguridad, tristeza, es esa genialidad de poder reflexionar y encontrar soluciones para poder desarrollarme y encontrar con claridad, ver con claridad las cosas, para luego entrar en este otro proceso de la rabia que me genera este estado de equilibrio en donde yo logro este equilibrio interno y externo, para trascender a esta corporalidad, porque yo lo siento en mi cuerpo, lo experimento en mi cuerpo. Y luego paso al orgullo auténtico, en donde tengo la capacidad de poder admirar genuinamente tanto mis avances como el de los demás. Y ahí entro en un estatus personal, es decir, me conecto en este espacio de poder darme mi posición frente a mí misma, mi posición en la vida. Y eso es lo que llamamos el estatus personal, de autorreconocimiento. Y luego viene me voy creando en esa misma atmósfera, en ese mismo contexto, me voy creando entonces este espacio seguro, que me permite entrar en este sentido de pertenencia. Y de ahí logro esta plenitud. Este sentido de pertenencia me permite conectar con mi alma, trascender a mi alma y empezar a guiarme por mi alma. Y cuando ya comprendo de mejor manera estos regalos de la vida, estos regalos inesperados, es porque ya estoy más en contacto con mi espíritu. Y todo eso me lo permite el ir equilibrando naturalmente, genuinamente, gestionando adecuadamente las emociones para poder trascender a mi espíritu. Es decir, con el miedo
poniendo límites, trasciendo a la armonía. Con la tristeza, desarrollándome, teniendo claridad, trasciendo esa claridad. Con la rabia, logro trascender a mi corporalidad, el equilibrio. Con el orgullo, trasciendo a mi estatus personal, es decir, a mi metamorfosis interna. Con el amor, trasciendo a regirme por el alma. Y con la alegría, trasciendo a regirme por el espíritu. Es decir, es todo un proceso evolutivo, emocional, maravilloso, y que uno lo puede ir haciendo paulatinamente, suavemente, con cosas a lo mejor muy insignificantes, entre comillas, pero que verdaderamente traen a nuestra vida claridad y trascendencia en todas las áreas de nuestra vida. Sí, yo te iba a decir, cuando vos hablabas de que de chico, al identificarnos con nuestra competencia, nos distorsionan esa personalidad, aunque la personalidad de cada uno tenga 3 de las emociones, se distorsionan todas las emociones. Al distorsionar esas 3, se distorsionan las otras 3. Y por tanto las que vienen después, claro, ¿no? Claro, o sea, exactamente. El solo hecho de tener una distorsión en cualquiera de las emociones, ya nuestro círculo virtuoso se cae. Por eso es importante comenzar con el primero, que es el miedo. Tener esa capacidad de poner límites a todo aquello que no sea un riesgo inminente. Claro, ponernos esos límites a nosotros mismas, ¿no? De decir, no, exactamente. Viviana, no, ¿qué está pasando acá? Que tenés miedo a, no sé, al frío, por decirte cualquier cosa. Claro. O el miedo a ser vista, el poder hablar en público, el poder dar tu opinión, el poder decir qué es lo que yo creo respecto a esta situación. Da lo mismo si dentro de las personas que hay a tu alrededor hay diferentes opiniones, no importa. Y de eso se trata, porque somos seres absolutamente únicos. Entonces no tienes por qué coincidir con la forma de ver las cosas de todo el resto del mundo. No. Basta y vos con fíjate que te haga sentido. ¿No? Hacer este trabajo del miedo, porque vos dijiste algo muy importante. A veces uno habla del miedo y habla de cosas muy riesgosas, pero quizás no nos damos cuenta que tenemos miedo a cosas que son las que tenemos que empezar a sanar, que son muy internas. Como por ejemplo, tengo miedo de hablar en público. ¿Y por qué? Bueno, lo reconozco. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Por qué? Voy a buscar el por qué, voy a hacer ese análisis reflexivo. Claro. Cuando lo sano, porque lo encuentro, lo trabajo, lo sano, ahí ya estoy pasando a, bueno, no, así sí, así no, basta hasta acá. Exacto. No me va a pasar otra vez. Exacto, y ahí yo me voy dando cuenta, y justamente en ese análisis, cuando yo me voy dando cuenta de cómo voy conectando con los miedos y que no son auténticos, voy reflexionando en función a de dónde nace eso, en qué momento de mi vida yo aprendí eso, gatillé con esa verdad, que para mí era verdad hasta ese momento de análisis, y que nunca lo fue. Y también tiene mucho que ver con las creencias y con las estructuras educativas que nosotros tenemos, porque las estructuras educativas están llenas de juicios y de estructuras absolutamente erradas. La religión, con mayor razón. Sí. No es porque yo esté en contra de la religión, ni mucho menos, pero sí, si nuestro ser nos dice algo, tenemos que comprender que dentro nuestro está la sabiduría divina y tenemos que atenderla. Y esa sabiduría que nosotros tenemos no tiene por qué ser la misma que está con la persona que tenemos. No, claro. No hay más verdad que la que uno... Es mi verdad, es mi sabiduría, y si yo resueno con ella,
es mía y la tengo que mantener. No puedo estar dudando de mi propia sabiduría. Y uno sabe cuando eso es una sabiduría o cuando es una creencia, porque uno lo siente internamente, lo siente distinto. Igual como cuando uno tiene el grillito de la mente y la intuición, también la siente. La mente insiste, insiste, insiste. La intuición es una vez y te lo entrega como algo muy sutil, pero yo tengo que tener la capacidad de empezar a atender a eso sutil, que, con lo cual resueno. Bueno, a mí me pasa algo con la intuición, no sé si para todo el mundo es igual, pero yo lo siento como acá, como en el centro del pecho. Es algo que viene, aunque sea una palabra, que no sea una sensación, que sea una palabra, yo la siento en el medio del pecho. Y ahí ya sé que no es de la mente. Me pasa eso. No sé si... yo no sé si lo siento tanto en el corazón, pero sí yo lo siento como algo, y bueno, sí, como en el centro del pecho, pero lo siento como algo muy sutil, y que me aparece una sola vez. Sí. Y nada más. Y ya, y el grillito de la mente está ahí. Y eso no significa que la mente no sirva, todo lo contrario, nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder unir nuestra mente con nuestro corazón. Sí. Y entender que ahí está ese flujo natural que nos va a conectar nuestra presencia con nuestra esencia en todo nuestro ser. Bueno, Elsa, te agradezco mucho toda esta explicación, me parecía importante compartirla porque yo por lo menos pienso que es un nuevo modo de ver el tema de las emociones y de cómo poder gestionarlas. Si alguien quisiera empezar a hacer este trabajo para interiorizarse más, ¿se puede contactar contigo? Sí, por supuesto, sí, se pueden contactar conmigo, se pueden contactar contigo también, pues tú ya llevas harto tiempo igual trabajando esto. Sí, Y pero... bueno, acá hay un juego también que tengo que es justamente para poder trabajar. Sí, un juego que va relacionando todos los aspectos de nuestra vida y también los aspectos emocionales y cómo trabajarlos y todo eso. Está bien. ¿Vas a volver a dar el curso de liderazgo al que yo participé? El PROLEC individual, ahí estamos en eso viéndolo, pero sí, o sea, de hecho existe ese curso, ya está, el despertar emocional que tiene 5 talleres también está. Se pueden, pero ahí estamos viendo porque vamos evolucionando y tenemos que seguir avanzando. De hecho, ya el despertar emocional fue la primera patita del 2023. Sí, también El lo hice. 2024, claro, el 2024 fue el PROLEC individual, que también tenemos el PROLEC organizacional, Sí. que es mucho más largo, ese ya en vez de ser 7 meses son 10 meses de trabajo, porque vamos enfocándonos a ir poniendo en práctica lo que es verdaderamente el liderazgo desde la comprensión, desde lo que hacemos como labor propiamente tal. Claro. Y todo nos va a llevar a un punto, el aprender a gestionar las emociones, entendiéndonos desde nuestra personalidad y actuando en función a vivir ese presente, a vivir esa esencia de descubrirnos y de entender que nos vamos a estar descubriendo día a día. Porque esto es eterno, o sea, no podemos pensar que porque ya entendimos bien cómo se manejan las emociones, con eso estamos listos. No es así. No. Esa es la primera parte. Ese es como dar un Como la salto. sombra, ¿viste? Uno pensó que ya sanó la niña y resulta que después te encontrás con otra cosa. Te encontrás con otra cosa. Y bueno, acá Liz pregunta si está a la venta. No sé si se refiere al curso o al juego. El juego es un juego terapéutico que la idea es hacerlo como una sesión. Ay, no se escucha. No te estoy escuchando yo. No sé Ahí qué sí, pasó. ahí Ahí sí. está. Sí, ahora sí. Justo me
estaba El diciendo que juego, me queda muy... me dice, el juego, que se ambienta el Claro. juego. No, el juego no está a la venta porque es un juego terapéutico que la idea es eh, trabajarlo directamente, jugarlo como una sesión. Y ahí se va trabajando el aspecto emocional que te sale y que es muy al azar, pero que es muy sincrónico, porque tanto el aspecto de vida que tienes que mejorar, que activar en función a los símbolos cuánticos de Crayon de Arit Kamaya, Sí, quien donde se ven los aspectos y se activan los aspectos de vida que te salen en función al juego, que es a través de la elección de los dados. Y después también por elección de los dados te sale una emoción a trabajar. Y ahí se va trabajando el proceso completo. Lo que sí sí, estaba a la es muy venta, decía yo, es el libro que explica con mayor detalle el tema de las emociones, hay ejemplos y los aspectos de vida también y cómo ir trabajándolos. Eso sí está, eso hay que hacerlo de manera directa conmigo. En mi correo, sí, diría yo, les voy a dejar ahora el correo, es elsasierraltag@gmail.com. Ese es mi correo sí. para poder... Igual después, cuando Ahí lo podemos poner lo suba después en... esto a YouTube, lo voy a, Exacto, sí, lo voy a poner, así que después lo ven en YouTube, chicas, y ahí pongo todos los datos de Elsa. exacto. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya No, fue en a honor vos, al tiempo, por el justamente. tiempo, Sí, y gracias a todas las que se fueron sumando, y bueno, a Liz por preguntar, por participar. sí. Muchas gracias a todas. Que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos, Chao, chao. chao, chao. Hola.